hablábamos de tres protagonistas como son Estados Unidos, China y Rusia, y me gustaría ir destripándolos cada uno de ellos para poder entenderlo. Gente como nosotros que no tenemos tanto conocimiento como usted tiene de la historia, para poder entender el contexto y lo que está viviendo actualmente China, ¿qué tenemos que saber de ellos, de su cultura, de dónde vienen, de sus ambiciones, de sus objetivos? Porque lo que está claro es que todos en nuestra experiencia hemos visto cada vez más incorporación de empresas, de tecnología, de aplicaciones, de economía china en nuestro país. Y como nosotros lo hemos vivido, ahora ha vivido gran parte de Europa, ¿no? ¿Cómo explicaría el contexto de China y qué debemos saber de ellos para poder entender lo que está pasando actualmente en el mundo? Vamos a ver. Lo primero que el occidental necesita si quiere sobrevivir es adquirir una cualidad que nunca ha tenido, que es la humildad. La humildad. La humildad. Humildad, no ir de sobrados por la vida, ¿vale? Hace ya mucho que el occidental ha ido de sobrado por la vida cuando estaba sobrado. Pero cuando ya no estaba sobrado, siguió yendo de sobrado. Y ahora ya es ridículo, ¿vale? Así que, y con cualquiera que hables, quiero decir, no voy a decir nombres, pero da pánico. Gente que te parece muy inteligente y tal, y entonces se refiere a los asiáticos con un desprecio y con una especie de mirarlos por encima del hombro, etcétera, etcétera, y no merece la pena ni conversar, por Dios, ¿entiendes? Se están comiendo tu barrio, tu pan y tu todo, ¿entiendes? Y un día hasta ti mismo. Hay cosas que aprender. Hay muchísimo que aprender, claro. Pero no se puede aprender si uno no se pone en modo aprender. Por supuesto. No, sí. Entonces, y el modo aprender exige primero reconocer el desconocimiento previo y después una cierta actitud de humildad para aprender del otro, ¿vale? Lo enseña muy bien Sun Tzu en el libro de la guerra, ¿vale? Primero es aprender del adversario. Eso es fundamental. Y después ya veremos si en condiciones de poder competir, habiendo aprendido todo lo aprendible, podemos competir con ciertas posibilidades de éxito. Bueno, o intentarlo. Pero desde luego lo que es imposible es con esta actitud búnker, que consiste, somos los mejor del mundo, lo mejor que el planeta Tierra ha producido, todos los valores dignos y decentes del ser humano los hemos representado nosotros y seguiremos siendo por los siglos de los siglos jamás los más honestos, democráticos, inteligentes, científicos y lo que usted quiera. ¿Sabes? Tú solo en una isla, porque ya nadie te echa cuenta. Yo recuerdo una portada del País que me hizo una gracia enorme. Decía, China está cada vez más aislada. No, perdón, era con respecto a la guerra de Ucrania. Era una portada que era eso. En Rusia está cada vez más aislada. Y había habido hacía poco una cumbre en la que estaba representado allí nada más y nada menos el 57% del planeta. En Moscú. Aisladísimo. ¿Quién está aislado aquí? Entonces, te puede gustar o no, pero el asunto no está en que te guste o no. No estamos hablando de lo que nos gusta o no nos gusta. Yo lo que quiero es que gane mi equipo. Y que gane los míos. Y que sea lo primero, si les vaya mejor que nadie. Claro que todos queremos eso. Pero ahí no se llega por la base, o sea, negando la realidad. Simplemente, no se llega a ningún sitio negando la realidad. Cuando otro te está ganando la liga, te está ganando la liga. Y esto es así. ¿Y qué están haciendo en China para ganarnos la liga? ¿Qué características esto es imposible que yo te... Primero porque yo, con muchas fatigas, estudio para saber algo. Y eso que sé no es suficiente. ¿Vale? No es suficiente. Y porque me tendría que ir muy atrás en el tiempo para intentar llevar esto al momento presente. Es decir, el gran despiste que tiene el Occidente procede en gran parte de un siglo XIX en el que toda visión de China que nos llegó estaba mediatizada por el mundo anglosajón. Y entonces, ¿qué les recomiendo yo? Véanse Kung Fu. Kung Fu. Sí, hay que ver Kung Fu, ¿vale? Hay que ver Kung Fu para entender qué es lo que pensaban de los chinos los estadounidenses, por ejemplo, ¿vale? Y ahí ya te empiezan a 4 cosillas, 4 lucecillas se te van abriendo. Entonces, la visión que desde el 19, desde que la emergencia del poder anglosajón en Asia convirtió a los asiáticos, notablemente a los chinos, en población, digamos,
en una raza que estaba, yo creo que por detrás de los negros, en la escala racial. Creo que estaban todavía peor. Bueno, tú tienes esa mediación en cuanto a la visión que se tenía de esa enormidad que era China. Hay miles de viñetas de esto, miles de viñetas. Si quieres os paso unas cuantas que las pongáis, luego en el montaje que hagáis. Las potencias occidentales, China convertida en una tarta y todos repartiéndose un cacho. China estaba destinada a que le ocurriese lo que le había ocurrido al gran imperio hispánico, que era la fragmentación y el reparto. Ese era el plan. Y China escapó a ese destino. Horriblemente, que sí, en el sentido de que la cura fue de burro. ¿Qué fue? Mao. Es decir, China había sido destrozada por completo, tanto económica como políticamente, a partir de las guerras del opio y con la firma de lo que se llaman los tratados desiguales, que habían destruido por completo lo que había sido, pues, para el momento en que se produce la conexión por el Pacífico con el Galeón de Manila, siglo XVII, se calcula que China era el 40% del Producto Interior Bruto del mundo. Madre mía. Wow. ¿Vale? 40%. Sí. Muchísimo más que los occidentales. Pero, insisto, nosotros, a partir del siglo XIX, lo que el mundo sabe de China es lo que sale a través del tamiz del mundo anglosajón. A partir de esa intervención que se hace en China, que no tiene otro objetivo que quebrantar el poder chino. ¿Por qué? Hombre, pues para los reyes del liberalismo por un motivo muy mercantil, porque tenían una balanza comercial impepinablemente siglo tras siglo deficitaria. Chino exportaba té a la Gran Bretaña, Chino exportaba loza a la Gran Bretaña, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué importaba China de la Gran Bretaña? Pues prácticamente nada. Y entonces, evidentemente, eso resulta bastante intolerable, lo cual nos resulta también muy curioso de qué manera pues las prédicas liberales han ocultado enormes realidades económicas, enormes. Entonces, ocurrieron las guerras del opio, yo no sé si lo voy a explicar. Es decir, ¿que ¿para qué sirvieron las guerras del opio? Para convertir China en un narcoestado, que reventara desde dentro. Wow. Y esto ocurrió, realmente ocurrió. Entonces, en esa tremenda crisis interna, pues hay la guerra civil entre Mao y bueno, Chiang Kai-shek, que se enfrentan. ¿Y por qué gana Mao en realidad? ¿Por lo comunista? No. No. Mao gana porque, digamos, de alguna manera, el rechazo al capitalismo, desde un punto de vista comunista, era el rechazo a todo lo que tenía que ver con Occidente. ¿Vale? Y los chinos, que estaban orgullosos de su tiempo, de su cultura y lo han estado siempre mucho. Es decir, les habrán quebrantado políticamente hasta el punto de la esclavitud. O sea, era más fácil en un momento determinado matar una vaca. O sea, era más fácil matar a un chino que matar a una vaca. La vaca, a fin de cuentas, tenía un dueño. El chino no era nada. O sea, en fin, ha sido horrible esta historia. Pero atravesando ese camino de desierto, que fue tremendo, de los años de Mao, ¿no? Del maoísmo, más ya la guinda del pastel, los años que ellos llaman de la revolución cultural, del 66 al 76, la banda de los 4, que eso ya fue el acabose, ¿no? China emerge de ahí, a partir de que se hace cargo del gobierno de Xiaoping, para convertirse en una gran potencia. Y parece que esto es como algo que nadie se esperara, o que no tuviera precedentes. O aquí, ¿qué es lo que ha pasado? No, lo que ha pasado es que esto viene de atrás. Ha habido un momento en que ha tenido un batacazo fenomenal. Ellos le llaman el siglo de la humillación, ¿vale? Y han conseguido sobrevivir y rehacerse después de este batacazo fenomenal. ¿Creéis que en la cultura china hay rencor hacia nosotros? Si dices nosotros los españoles, no lo hay.
O a Occidente en sí, toda la gente que se ha reído de ellos. Mira, el chino... Es que yo no quiero hablar así, porque es que me parece una frivolidad, vamos a ver. En general, los asiáticos y los chinos también tienen una concepción del tiempo muy distinta a la que tenemos los occidentales. Y vuelvo otra vez, la idea del tiempo es que es muy importante. Totalmente. Es muy importante. El occidental necesita una recompensa que sea aproximadamente inmediata para cualquier cosa que sea un sacrificio o un esfuerzo. Si no la obtiene, cree que fracasa. Claro. El oriental no piensa así, el chino no piensa así. O sea, puede sembrar algo para que dé fruto dentro de mucho tiempo. Quizás no lo va a ver él en la historia de su vida, pero lo va a ver la siguiente generación. Vaya diferencia de mentalidad, ¿eh? Entonces, a partir de ahí, la diferencia de mentalidad es que en el momento en que una parte ya no está en la pura miseria, cuando son capaces de planificar a 20 años vista, 30 años vista, 40 años vista, ¿qué hacemos nosotros? Que si este fin de semana no es estupendo, necesito un apoyo del psicólogo. ¿Entiendes? Entonces es que estamos enfrentando dos mentalidades muy, muy, muy diferentes, ¿no? Muy diferentes. Y claro, si en vez de actuar en esa situación, voy a observar. Voy a intentar comprender qué pasa ahí, cómo ha pasado esto. Porque lo cierto es que China ha provocado la revolución económica mayor en la historia del planeta Tierra sin provocar una sola guerra. No sé si os habéis fijado en el detalle, pero el detalle es detalle, ¿eh? Wow. El detalle es un tremendo detalle. ¿Vale? Así que con un poquito de humildad se pone una literatura china, la que está traducida si puede, a ver si comprende un poco cómo funciona esa sociedad y esas cabezas. Totalmente. Y no creo que la actitud que se esté teniendo en Occidente sea esa. Yeah. En absoluto. Por el otro lado del mundo está Estados Unidos, la otra potencia mundial, que bajo mi punto de vista, que no soy experto en esto, está un poco a la desesperada, poniendo fronteras, intentando que no lleguen productos desde China, controlando algo que es incontrolable porque todo lo que tenemos aquí alrededor ahora está fabricado por esta potencia que es China. ¿Cómo ves el futuro de Estados Unidos? ¿Cómo lo analizas desde fuera? Estados Unidos está atravesando, pues eso, está en el periodo ese tremendo de decadencia de los imperios, que es muy peligroso, porque normalmente, o sea, el síntoma primero es que pierden el norte en política exterior. O sea, ese es el síntoma más evidente de todos los grandes poderes hegemónicos. El primer síntoma es cuando empiezan a tomar decisiones equivocadas en política exterior. Es decir, dejan de actuar en el escenario mundo, dejan de comprenderlo todo durante una serie de años, décadas, a veces siglos, ¿no? Normalmente siglos, ¿no? Parece que lo entienden todo lo que ocurre en el planeta, ¿no? Y siempre toman las decisiones correctas y siempre se mueven en el tablero sabiendo exactamente cuáles son las piezas que hay que tocar. Y hay un momento en que empiezan a, ¿sabes? Como un jugador de ajedrez borracho, ¿no? A mover las piezas para que ya no saben para dónde van, ¿no? Estados Unidos pues está en ese. ¿Cuánto aguantará? Pues no lo sé. No lo sé. O sea, un imperio ha sido uno de los grandes imperios de la historia, puede perfectamente aguantar 50, 100 años. Resistiendo, hombre, claro que sí. Claro que sí. Es que, a ver, una máquina de poder tan grande, con una estructura tan grande, puede resistir inercialmente durante muchísimo tiempo. Eso no quiere decir que no pueda haber una pájara en 20 años, pero fíjate tú lo que fue el Imperio Otomano. El Imperio Otomano es que se tenía que haber muerto aproximadamente en la época en que falleció el Imperio Español. Resistió casi 100 años. Simple y llanamente porque los poderes que había a su alrededor no se ponían de acuerdo acerca de cómo lo vamos a matar. Y ante el temor de enfrentarse ellos entre sí en una guerra, ¿vale? O sea, cae el Imperio Otomano y los territorios controlados por el Imperio Otomano, ¿de quién van a ser? Claro. Y a ver si al final resulta que es mejor, no nos haremos daño, como decía el chiste, ¿no? Vamos a dejarlos quietos ahí. Y entonces, bueno, fueron erosionándolo, más o menos en los territorios periféricos, pero en realidad no murió hasta la Primera Guerra Mundial,
tuvo casi un siglo de vida inercial. Esto puede ocurrir. O sea, por ejemplo, China ahora mismo no tiene ningún interés en que Estados Unidos le vaya peor. Está sosteniendo la moneda, no quiere tener la moneda, la divisa internacional, no quiere que pase a ser la moneda china. Son los dueños prácticamente de casi toda, o de una parte grandísima de la deuda externa, y no tienen ningún interés en que vaya a la quiebra el dólar. Y van a resistirla, van a aguantar la moneda. Les interesa a ellos muchísimo. Así que, digamos, dadas determinadas condiciones, es que cuando tú eliminas un gran poder, tienes que tener un plan. Porque el vacío no existe. Tienes que tener un plan o te puedes encontrar con una situación que te rebote a ti, a la contra, ¿comprendes? Ya, sí, total. Me llama la atención la, entre comillas, poca historia que tiene Estados Unidos comparado con Europa, por ejemplo, y lo rápido que han llegado al poder global, en el sentido de, obviamente había historia detrás, había una serie de, o sea, había seres humanos y obviamente había población, ¿no? Pero hasta el descubrimiento de Cristóbal Colón, que no se empieza de repente a acelerar muchísimo su proceso de desarrollo y de modernización, y un poco en cierta parte con influencias de Inglaterra y de todos los que van entrando por ahí, por las diferentes partes de Estados Unidos y que acaban formando las bases de lo que es Estados Unidos a día de hoy, me llama la atención qué hicieron en ese plan de expansión y de crecimiento bien, que podamos aprender, y también mal, por supuesto, que podamos aprender de los errores, para que en tan poco tiempo llegaran, en tan poco tiempo, me refiero a 5 siglos, llegaran a estar en la situación en la que están. O sea, una persona como yo no tengo ni idea de esto de Estados Unidos, ¿qué debo entender de ese contexto? Pues debes entender que estás colocando mal los tiempos. Por favor. Si no te importa que te lo diga. Claro que sí, sí, es por eso quiero... Disculpa. Todos los poderes hegemónicos son expansiones rápidas. En realidad todos los procesos de expansión son rápidos. Siempre son rápidos. Vale. Muy rápidos. Lo que tienes es que ver qué pasa a los 50 años. Es decir, ocurre que un poder local, vamos a poner Roma, en el Lacio, antes de la primera, cuando acaba la Primera Guerra Púnica, ¿no? No deja de ser un poder local. Roma se transforma en un poder, digamos, mundial en el sentido de cómo era el mundo, del mundo conocido, que era el Mediterráneo y sus alrededores, para nosotros los occidentales, prácticamente en el espacio que va entre la Primera Guerra Púnica y la Segunda, que Roma se va al oriente y se viene a la península ibérica y hace ¡pa! Y abre las alas y se va a un lado y otro. Mira el tiempo, es muy rápido. En realidad es muy rápido. Mira el caso de España. ¿Qué le iba a decir, vale, a los reinos ibéricos, digamos, casados entre sí, Castilla y Aragón, vamos a llamar ese conjunto España, luego entrando y saliendo Portugal, pero ¿quién iba a decir en 1480 que en 50 años iban a tener una expansión que prácticamente iba a implicar el planeta entero? Y por lo que veo no se lo preparan, es algo que pasa de repente y se adaptan a eso. No lo sé, yo llevo mucho tiempo estudiándolo. Tengo algunas ideas y no te creas que son fáciles de casar las unas con las otras. Y Estados Unidos es exactamente igual. O sea, Estados Unidos, tú no pienses que es que Estados Unidos comienza a existir cuando los ingleses ponen el pie en el territorio de Inglaterra y fundan unas cuantas colonias. Estados Unidos comienza a existir, digamos, oficialmente en el momento en que se independiza. Vale. Y en ese momento, el territorio que controla eso que se llama las 13 colonias es aproximadamente entre 160.000 y 170.000. O sea, España es medio millón de kilómetros cuadrados. O sea, menos de la mitad de España. A partir de ahí tiene en 50 años una expansión absolutamente espectacular hacia el oeste. La conquista del oeste. ¿Vale? Va ganando territorio a una velocidad absolutamente... a la velocidad que en un momento determinado la pudo ganar la monarquía hispánica. ¿Vale? Que parece que llega a América y en unos 2 o 3 décadas, ¡bom, bom, 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 bom! Es exactamente igual. O Roma. Es decir, los poderes hegemónicos, o sea, las expansiones... Suceden rápido. Suceden rápido. El asunto está en si esa expansión se estabiliza
y te encuentras con que al cabo de 100 años ha generado una serie de estructuras que van a durar en el tiempo, o si esa expansión no se va a estabilizar. Por ejemplo, Napoleón. Yeah. Pero lo que ocurre es que los imperios los estudiamos muy mal, por eso yo escribí la imperiofobia. O sea, y no presumo de que, pero por lo menos, caray, un planteo del problema. Intentar comprender mejor cómo han funcionado esos enormes poderes hegemónicos, porque la realidad es que la vida humana ha ido evolucionando a golpe de hegemón, uno tras otro. Entonces, estaría bien que pudiéramos comprender mínimamente cómo son esos grandes ciclos históricos, cómo se suceden unos a otros, ¿no? Ahora estamos asistiendo, estamos en un momento de verdad fascinante. O sea, estamos asistiendo a una gran... Los antiguos le llamaban esto una traslatio imperii, es decir, es cómo se traslada el poder hegemónico de una zona a otra, ¿no? Y, bueno, la pura verdad es que estamos, lo que te decía yo, a lo mejor estamos tan asombrados porque no comprendemos que esto ha pasado más de una vez, que ha habido más de una traslatio imperii a lo largo del tiempo. ¿Cuándo ¿no? fue la última? ¿Qué pasó? La última gran traslatio imperii, la traslatio imperii que se produjo desde el sur de Europa, Mediterráneo occidental, en la que el Imperio Español fue el último gran poder hegemónico de las gentes, digamos, del sur. Vale. Y se produjo la traslatio al norte atlántico. Todavía se llama OTAN, ¿no?